El nombre del taller es La enseñanza del número y el uso de cápsulas educativas para profesores de kinder y primer grado. Los ponentes, los presentadores del taller son el profesor Raimundo Olfos de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Chile, y el profesor Ángel Salvo, también de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, en Chile. Voy a presentar entonces a los ponentes. El profesor Raimundo Olfos es profesor de matemática por la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, en Chile, y doctor en filosofía por la Universidad de Gales, en el Reino Unido. Realizó estudios postdoctorales en la Universidad de Londres, Inglaterra, y se especializó en estudio de clases para el desarrollo profesional docente en la Universidad de Tsukuba, Japón. El profesor Olfos integra el claustro de doctorado en didáctica de la matemática que ofrece la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, asociado a la línea de formación de profesores. Además, dirige el grupo de estudio de clase de la Universidad de Valparaíso desde el año 2008. Es profesor asociado del Centro de Investigación Avanzada de Educación y fue presidente de la Sociedad Chilena de Educación Matemática durante los años 2018-2019. Durante el año 2020, coeditó el libro Formación de Profesores, Aportes a la Práctica Docente desde la Didáctica de la Matemática, de Editorial Grao, siendo coautor del capítulo Diseño y Valoración de una secuencia de sesiones para desarrollar la capacidad de enseñanzas sobre la cuantificación en futuras educadoras de párvulos. En el presente año 2021 ha sido coeditor y coautor del libro Teaching Multiplication with Lesson Study From Japan to Iberoamerica, de Editorial Springer, junto al Dr. Isoda, de Japón. En la actualidad conduce un proyecto de investigación y desarrollo, FONDEP ANID, en el tema de los números y sus operaciones en preescolar y primaria, proyectado a desarrollarse desde este 2021 al año 2023. Por su parte, el profesor Ángel Salvo es profesor de matemática de enseñanza básica y media en Chile, es egresado de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso y miembro del grupo de estudio de clases de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Ha participado en proyectos destinados a conocer los efectos e impactos del programa Sintisa, una serie de cápsulas educativas desarrolladas en pandemia para apoyar la enseñanza de la matemática en primero básico. Coordinador de una comunidad interregional de profesores en Chile creada para fomentar el desarrollo profesional docente a partir del uso de cápsulas educativas, el texto escolar Sumo Primero y el enfoque de resolución de problemas. Sin más, agradecemos la presencia de los profesores Olfos y Salvo y les cedo la palabra para iniciar con su presentación. Muchas gracias. Bueno, estamos aquí con el profesor Salvo. Tenemos una experiencia de trabajo juntos de ya más de un año y queremos compartir y queremos que se integren en este taller y podamos conversar de esta experiencia que ha sido muy interesante, ya muy desafiante para nosotros y que creemos que después de lo que ha ocurrido a nivel mundial de esta pandemia, emergen nuevas posibilidades de trabajo con las cuales queremos compartir a través de este taller. Ángel, no sé si quieres decir algunas palabras de inicio. Gracias, profesor. Nosotros en el presente taller tenemos la intención de dar un enfoque un poco distinto a la clase, digamos, tradicional, donde el profesor usualmente es o bien quien entrega toda la información de la clase o bien guía a los estudiantes para realizar ciertas actividades o su aprendizaje. Aquí nosotros queremos incluir un poco más profundamente el uso de TICs, en particular del uso de cápsulas educativas. Sin querer proponer que las cápsulas educativas propiamente tal reemplazan al profesor, queremos proponer un enfoque un poco más apoyado en las cápsulas, sin reemplazar al profesor, donde el profesor cumple ahora un rol más de apoyo y queda un poco liberado de ciertos elementos a la hora, por ejemplo, de planificar desde cero una clase, toma mucho más en valor material ya predispuesto
y un uso articulado con acá en Chile, por ejemplo, de los textos escolares. Entonces quisimos reducir en ese sentido un poco la carga laboral también del profesor para que también pudiera destinarse a otras labores en pos de la enseñanza del estudiante. Esperamos que el taller les sea de su agrado y que puedan ahondar un poquito más en esta propuesta que tenemos respecto del uso de los videos para la enseñanza del número, en particular en primer básico o primer nivel de enseñanza escolar. Claro, en Chile hablamos de primero básico, pero se usa mucho primer grado en otros países. De repente usamos nuestro lenguaje chileno, ¿ya? Bien, hacemos la segunda diapositiva. Estamos ubicados en el Instituto de Matemáticas, somos los dos, somos profesores de matemática. Estamos en Chile, en Valparaíso, que es una región central, en este instituto que es de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Pasemos adelante. El año 2019, cuando en diciembre emerge esta pandemia, que la vimos primero por televisión, que lo que estaba pasando en Europa, lo que estaba pasando en Asia, nos llamó mucho la atención, nos asustó, ¿ya? Y en marzo, bueno, las clases en Chile empiezan alrededor del 5 o 10 de marzo, y el día 15 de marzo, por ahí ya recién partiendo las clases, se interrumpen. Y vemos que en Chile gran cantidad de jóvenes, de niños, quedan sin la posibilidad de ir a clase. Y ahí se nos ocurre esta idea de ayudar a niños que, digamos, no tenían la posibilidad de acceder a Internet. Entonces pensamos en televisión abierta. Y es así como generamos con mucha rapidez, ¿ya? Y con un trabajo con mucho compromiso, mucho entusiasmo, un trabajo desde nuestras casas, en lo que era crear este programa que denominamos Sin Tiza. Entonces empezamos a armar estas pequeñas cápsulas que acompañaban al texto escolar al cual los niños podían acceder de una manera remota. Los niños podían entrar a las páginas del texto escolar a través de los distintos sistemas que teníamos, digamos, Internet, pero también ellos recibieron el texto escolar físico. Entonces tenían la posibilidad de acceder por Internet, lo estábamos presentando en televisión y tenían paralelamente el texto escolar en su casa. El gobierno chileno entrega a los niños el texto escolar, que es algunas de las láminas que estamos viendo, y también entrega un texto de apoyo, un cuaderno para el alumno. Aquí, en la diapositiva anterior, veíamos una página del texto escolar, en esta, ¿ya? Y si bien les llegaba el texto escolar en primero básico, en primer grado, a los niños y los padres no tendrían por qué saber cómo utilizarlo. El texto es para el niño, entonces, ¿cómo lo ocupa el padre? Si ellos estaban en casa. Los profesores mandaban guías para trabajar en esto cuando comenzó la pandemia, no sabían cómo trabajar, no teníamos dominio, yo digo no teníamos, ni siquiera los profesores universitarios, dominio de Zoom u de otras plataformas para poder trabajar con los estudiantes, no estábamos organizados. Entonces, la gran mayoría de los profesores empezó a trabajar de esta forma, digamos, con guías. Y los niños tenían los textos, pero no sabían usarlos. ¿Por qué muestro esta página? Bueno, esta página es una de tantas en la cual vemos que hay muy poco texto. Entonces, uno mira la página y hay un dibujo, y hay una resta. Entonces, uno podría pensar que, como apoderado, que la actividad de la casa, de la actividad del texto, es hacer una resta, que es 7 menos 2, y que el resultado es 5.
pero ahí en realidad hay mucha información detrás. Y esta información que está en el texto escolar, de alguna manera había que hacérsela llegar a los apoderados, hacérsela llegar a los profesores. Si bien existía una guía para el profesor, no siempre está el tiempo para ir mirándola, no siempre los profesores tienen el tiempo para ir viendo la guía para hacer el buen uso del texto. En esta página, por ejemplo, vemos un dibujo donde hay un par de niños, donde hay uno con una tarjeta en la mano. Entonces, lo que teníamos que hacer era que el apoderado se imaginara cómo podía ocupar el texto. Y el texto lo estaba invitando a que hiciera una tarjeta y que por un lado tuviera una resta y por el otro lado tuviera el resultado. Entonces, por un lado el texto estaba enseñando a generar material concreto y por otro lado el texto estaba enseñando a usar el material concreto. En este caso, por ejemplo, se ofrece a dos niños en un banco en el cual uno le muestra la tarjeta al otro niño, a la niña, y la niña le da la respuesta. Y el niño, para verificar, tiene la respuesta atrás. Entonces, ese tipo de actividades es parte de página por página del texto. Entonces, el ir explicando el texto era algo muy importante. Entonces, nuestras cápsulas atendían una cápsula para una página de texto cada día. Pasemos ahora a la diapositiva siguiente. Teníamos en nuestro programa, al inicio teníamos una mamá con un niño y un niño de primero básico, de primer grado, y la mamá esta era profesora. Entonces íbamos generándole el plan de clase y la profesora iba armando conversación en el living, en el comedor de su casa, con el niño y el texto escolar. Entonces, ese texto escolar se iba avanzando al ritmo de las clases que le íbamos dando nosotros, los planes de clase a esta profesora. Pero al pasar las primeras cápsulas, las primeras clases, nos dimos cuenta de que hacía falta una ayuda adicional. Es así como apareció esta joven profesora Tamara, que era un vínculo entre el niño que estaba en la clase, en la casa, viendo televisión, y los apoderados que estaban ayudando al niño. Entonces, había una persona que en este caso, que es la profesora Tamara, que estaba interactuando entre el texto escolar, las actividades del texto escolar, la profesora que hacía las clases con su hijo, que es el niño, y los apoderados viendo televisión con sus hijos. Entonces teníamos que inventar esta mediación. Y presentamos aquí el texto tanto en su versión de cuaderno escolar y en su versión de texto para la clase. Una característica que tenía este texto es que era un texto innovador, porque estaba hecho bajo el enfoque de resolución de problemas. Es un texto que deviene de un enfoque de enseñanza del Open Approach, de la enseñanza japonesa, que estaba construido, texto cuyas secuencias de enseñanza estaban construidos a partir de la experimentación bajo el estudio de clases. Esto significa que cada página del texto obedece a una propuesta de enseñanza que ha sido experimentada por profesores y afinada, es decir, en los procesos de estudio de clase, los profesores se juntan, hacen la clase, la miran los pares y la reformulan, la mejoran, y otro profesor del grupo la implementa con su grupo de estudiantes. Y después un tercer profesor la implementa de nuevo y la van puliendo. Y es así como van quedando lecciones muy limpias, muy bien preparadas de manera didáctica, donde
cada tarea, cada número, cada actividad es estudiada, reflexionada y puesta con mucha cautela. Entonces, el libro no era llegar y ocuparlo, saltarse páginas, sino que había que entender cuál era su lógica. Y es por eso aquí que lo tenemos, que era un libro que lo tenemos aquí presente, que es un libro que cumplía propiedades didácticas muy fuertes. ¿Ya? Vamos a seguir a la próxima diapositiva. Bueno, no tenemos tiempo para ver el libro, pero sí queremos quedarnos en un par de sesiones, ya quedarnos en un par de páginas del libro, ¿ya? Y vamos a atender, por ejemplo, a esta página, ya en la cual vemos arriba una foto, ya, de unos niños y abajo unos esquemas, y son varios los esquemas. Entonces, los vamos a invitar a ustedes a que observen un video, ya que es una de las cápsulas, de las 57 cápsulas que tiene nuestro programa, ya, para que ustedes vivan lo que era tener esas cápsulas en la casa, que los niños podían verlas o bien en la televisión, o bien una vez que eran vistas en televisión, si tenían acceso a Internet, la podían repetir en Internet. Entonces observen el siguiente video y los vamos a invitar a formar grupos. Ángel, ¿podemos ver lo de los grupos? Ya, un poquito. Espérame. Hola. Adelantando un poquito después de ver el video, cómo vamos a trabajar. El video dura más o menos 5 minutos y va orientado con identificar ciertos elementos importantes, que eso lo vamos a retomar ahora. Pero la idea es que después en grupo, que los vamos a dividir en Zoom, ustedes discutan cuáles fueron esos elementos que pudieron identificar con sus colegas, sus pares, y elijan los más relevantes, al menos 5. Y eso van a quedar dispuestos en un Jamboard que les vamos a dar acceso también. Por ejemplo, si yo entro acá, aquí se me va a abrir una nueva pestaña donde van a ver una serie de diapositivas como otra presentación de PowerPoint. Y cada grupo va a tener su propia página. En cada una de estas páginas les tengo ya dispuestos los elementos, los 5 cuadritos donde ustedes pueden ir anotando los elementos que se les van ocurriendo. Y ahí ustedes le dan a guardar y queda anotado. Y después vamos a ir revisando cuáles fueron los que ustedes eligieron. Tenemos lista más o menos 5 grupos aquí, así que alcanzan de más para elegir una de estas páginas y poder acceder y escribir. Les recomendamos de todas maneras que cuando ustedes ya entren a las sesiones grupales, se pongan de acuerdo y elijan a una persona que cumpla la función como de secretario, de acta, etcétera, para que sea esa persona la que acceda y pueda ir escribiendo las conclusiones a las que ustedes lleguen después de conversar los elementos importantes que identificaron en el video. No es necesario que cada persona individualmente acceda a los enlaces, basta con que una persona por cada grupo se dé el trabajo de escribir. Les voy a dejar desde ya la información en el chat para que después de que veamos el video puedan acceder desde el mismo chat al enlace del Jamboard. Ahora les voy a presentar el video. La idea es que, retomando un poquito para que lo vean teniendo eso en cuenta, es que logren identificar al menos 5 elementos didácticos y o matemáticos presentes en el capítulo. Dura más o menos 5 minutos y ahí les sugiero que puedan tomar apuntes, tengan un ojito donde vayan anotando las cosas que les parezcan relevantes en términos didácticos o matemáticos. Hola amigos, ¿cómo están? ¡Qué bueno volver a verlos! Busquen su texto del estudiante, su cuaderno de actividades y sus lápices, porque vamos a empezar nuestra clase en Sin Tiza.
trabajamos en la clase de ayer? Así es, vimos que al juntar dos números distintos podíamos formar otro. ¿Te acuerdas que vimos que si juntábamos el 1 y el 4 nos daba 5? Asimismo, si juntábamos el 4 y el 1 también nos daba 5. ¿Puedes recordar otras maneras de formar el 5? Muy bien, si juntábamos el 2 y el 3 nos daba 5. Y también si juntábamos el 3 y el 2. ¡Excelente! A este proceso lo llamamos componer el 5. Hoy seguiremos trabajando la composición y descomposición. ¿Qué números crees que deberás utilizar para componer y descomponer el número 6 y 7? Para descubrir eso, nos vamos a dirigir a la página 28 del texto del estudiante, que es esta, que se encuentra aquí a mi lado. Te daré unos segundos para que puedas encontrar la página. Veamos la página 28. ¿Qué pueden observar? Muy bien, hay unos niños con unos materiales. Ellos tienen una caja y unas pelotas. ¿Cuántas pelotas hay? Así es, hay 6 pelotas. ¿Para qué crees que utilizarán este material? Ya sé, nuestros amigos van a jugar. Veamos con atención. Ellos dejan caer las pelotas dentro de la caja y estas se separan en dos grupos. ¿Cuántas pelotitas caerán a cada lado? Veamos. En el primer ejemplo, ¿cuántas pelotitas cayeron al lado izquierdo? 3, muy bien. ¿Y cuántas cayeron al lado derecho? ¡Excelente! 3 también. Entonces podemos decir que una forma de descomponer el 6 es 3 y 3. ¡Excelente! Ahora veamos el segundo ejemplo. ¿Cuántas pelotitas cayeron al lado izquierdo? Muy bien, cayeron 4 pelotitas. ¿Y cuántas pelotitas cayeron al lado derecho? Así es, cayeron 2 pelotitas. Entonces podemos decir que otra forma de descomponer el 6 es en 4 y 2. ¿Por qué crees que una parte de la caja es de color gris? Es para jugar. Solo debes tapar esta sección de la caja, dejar caer las 6 bolitas. Si solo puedes ver 4, ¿cuántas habrá en la sección que está cubierta? Puedes aprender jugando y saber cuántas bolitas hay ocultas sin mirar. Ahora, intenta escribir la respuesta en los recuadros que están en el libro. Acompáñenme a ver cómo Diego hizo la descomposición y composición del 6 en su casa. ¡Vamos a verlo! ¿Ya? Muy bien. ¿Cuántas pelotitas tiraste en total? 6. Muy bien. ¿Y cuántos quedaron en este lado? En el 4. lado de la izquierda, ¿cuántas? 4. ¿Y en el lado de la derecha? 2. Muy bien. Entonces, ¿con cuáles números se forma el 6? Con el 4 y el 2. Anotémoslo aquí. Bien, muy bien. El 4 y el 2. A ver. Muchas gracias, Diego, por compartir con nosotros tu actividad. Bien, ese era un fragmento de uno de los capítulos de Sintisa, no es el capítulo completo,
pero la idea es que a partir de ese fragmento hayan podido identificar algunos elementos que le hayan parecido relevantes. Voy a colocar para las personas que han entrado nuevamente o hace poco a la presentación, les voy a colocar de nuevo la información, los enlaces de acceso para que puedan ingresar, la tengan desde ya. Y la idea es que ahora nos vayamos a grupos, sesiones de grupos que las voy a armar ahora. Ahí con las personas que integren sus grupos pueden discutir. Insisto, ojalá elegir a una persona que pueda cumplir la labor de anotar sus conclusiones en el Jamboard para que no sea trabajo de todos, sino que puedan optimizar ese tiempo. Den un momento para crear los grupos de Zoom. De todas maneras, si tienen cualquier duda, cualquier consulta, la pueden hacer desde ya. Tesla tiene la mano levantada. Sí, buenas tardes tengan todos. Si antes de que nos movamos a las salas, mi pregunta es si podemos hacer una copia del Jamboard, porque veo que dice grupo 1, o creamos nosotros un acceso diferente para que trabajemos, o somos todos trabajando en la misma pizarra. No, ahí deberían poder ver varias pizarras, creo que son hasta 15. Cada una es para un grupo distinto. Ahí no hay problema, ustedes pueden elegir la que deseen. Si ven que ya hay alguien trabajando en una, pueden pasar a la siguiente, pero debieran haber páginas suficientes para todo. Ah, sí, ahorita mire, gracias, muy amables. Un momento para terminar de crear los grupos. Somos... ¿cuántas personas? 15 menos 4, 11. Puede ser 3 personas por grupo, 3 por 5, 15, estamos más o menos. Ok, sí, solo que somos 11, porque los demás somos los anfitriones y los presentadores. Entonces, entre 2 y 3. Y 3. Y los Tal vez, anfitriones profesores, tal vez podríamos cubrirnos entre Dani, con mi persona y alguno de ustedes, para si van a ser 3 grupos, poder grabar el trabajo de los 3. Vamos a quedar en algún grupo. De acuerdo. Ya, de acuerdo. Entonces, las personas van a llegar a algún grupo y al llegar a algún grupo, ese grupo va a tener seguramente un número. Ángel, ¿van a tener un número? No estoy seguro si les aparece a ellos la numeración. A mí me va a aparecer, pero no sé si a los asistentes. De todas maneras, me puedo ir paseando por los grupos para indicarles el número para que quede más claro y no nos topemos con la diapositiva. Ya, los voy a repartir a los grupos ahora. Cualquier cosa también tienen la opción desde la sesión de grupo de llamarnos a hacernos cualquier consulta. Bien, entonces no sé si alguien ya está en el Jamboard o... yo ya entré al Jamboard. Hazlo, que te veo muy motivado. Tal vez nos ayudaran a compartir pantallas, si nos permitieran compartir pantalla para ir escribiendo y viendo lo que estamos escribiendo por ahí, sobre el video. Quien esté ahí de la sala 1. Muchas gracias. Bueno, entonces vamos a tomarnos aquí el grupo número 1, porque aunque hay alguien que ya está... Ok, ¿lograron ver todo el video? Sí, yo logré ver el video todo. Sí. ¿Y qué tal que les pareció? ¿Qué elementos didácticos podemos anotar por aquí? Bueno, yo reconozco que la persona o el niño, pues digamos, puede encontrar que se puede leer las cajas al revés. Es decir, en el ejemplo que estaban dando, por ejemplo, el 6, como 4 y 2 y 2 y 4. Entonces, podríamos reconocer un elemento matemático ahí, que sería, digamos, la conmutatividad y la suma, ¿cierto? Entonces, digamos que eso le permitiría al niño ver de que el número se puede representar, ¿cierto? Sin importar el orden. Claro, hay que tener en cuenta que en este caso, en el 4 y el 2, pues los numerales son diferentes. Había un caso en el que los numerales eran iguales, que era cuando era 3 y 3, ¿cierto?
Y cuando son iguales. Que es que es una probabilidad. Digamos que también se puede, digamos que podríamos mirar como un evento ya futuro, es ver si puede el niño conjeturar probabilidades, como la probabilidad que, porque decían, tapemos esta caja, hablaban de tapar una caja, entonces digamos que acertara más o menos las posibles, ¿cierto? Como introducir la resta como una especie de falta para poder concluir ahí, ¿cierto? Sí. Yo reconozco eso. De resto del material, yo creo que la parte didáctica es que la tecnología es muy casera, es decir, es decir, se puede armar fácilmente. Sin embargo, encuentro que la tecnología no, la herramienta le falta. Ajá. Pero veo que el tema se presta, ¿verdad? Para poderlo hacer con recursos caseros concretos y se prueba, ¿verdad? Con la cajita que está ahí. No sé qué pasó con la número 1, estaba escribiendo, le di guardar y ya desapareció. No sé si el equipo técnico nos explica si podemos regresar ahí o no. No hay marcha atrás. Entonces, sí, entonces primero anoté un poco sobre lo que usted comentó sobre la anticipación a la propiedad conmutativa. No se visualiza como tal exactamente los elementos ahí, porque todavía no ven la suma, están previo a eso, están justo a eso, ¿verdad? Pero sí vemos que el niño ya está viendo eso, que da lo mismo que tengamos 4 con 2 y 2 con 4 y al final se forma el mismo 6. Entonces hay una anticipación a la propiedad conmutativa que luego el niño lo va a ver cuando compruebe con la suma, que prácticamente ahí intuitivamente está sumando. Sí, pero digamos que él tendría que reconocer que la suma es sinónimo de agrupar y que el agrupamiento yo puedo agrupar independientemente del orden, porque igual yo ya tengo el total. Es diferente cuando yo desconozco el total. Así es. Bien. ¿Qué otros elementos? No sé si por ahí la compañera, profesora Helen, bueno, leo profesora, pero no sé, ¿tiene algún otro elemento que ha identificado? Bueno, no sé, la, la composición y la decomposición también. Y ahí observamos también otros eh, eh, figuras geométricas como rectángulos, círculos, cuadrados. Está la temática de los lados. Muchas gracias. Sí, la actividad nos da posibilidades de entrar a varios temas, incluso como dijiste recién, al arte, ya no, a la geometría, ya. Pero en esta ocasión, esta sección del texto escolar, y esta página en particular, está dentro de lo que es la enseñanza de los números. Y en este caso estamos aprendiendo la manera de construir el número 6, que el número 6 no solo es el siguiente de 5, porque lo que los niños siempre aprenden es a contar. 1, 2, 3, 4, después del 4 viene el 5 y después del 5 viene el 6. Entonces, ¿qué es el 6? El 6 es el siguiente de 5. Pero en esta ocasión, en términos de aritmética, lo que aprenden es que el 6 es 3 y 3, es 4 y 2, es 2 y 4. Y se dan cuenta que 2 y 4 y 4 y 2, ambos son 6. Es decir, hay un primer acercamiento a los números y a las propiedades de los números. No solo al número 6, sino que 6 es 4 y 2 y 2 y 4. ¿Ya? Sí, se me olvidó lo de las propiedades también, porque lo tengo anotado aquí. Sí. Ah, mira. Sí, y a ver si escuchamos a alguien más, a Yolima, si nos dice si descubrió algo más. Si puede abrir el micrófono, Yolima, abajo, a la izquierda. A lo mejor le cuesta. Bueno, si después puede hacerlo, también puede participar. Entonces, nos pedían cinco características, cositas que encontremos de la matemática en el video, ¿ya? Así que
no voy a quedar callado porque Roxana ya también tiene que contribuir a estas 5. Ya vimos que hay elementos de la aritmética, elementos del arte, ya vamos a escuchar qué más hay. Bueno, para mí también creo que hay como una hoja de trabajo, ¿no? Que se está mirando ahí. Sí, había una hoja de trabajo, muy bien. Y esa hoja de trabajo no es una hoja cualquiera, que tenía unos rectángulos, unas cosas que había que completar, ¿ya? Sí, o sea, está diseñada justamente, como usted dice, para la comprensión del número del 6, ¿no? Porque muchas veces los niños siempre están pensando solo en cantar los números y no necesariamente en comprender qué significa el 6 en este caso. Perfecto. Entonces, esa hoja de trabajo tenía el molde, la matriz para escribir abajo o arriba el 6 y después la descomposición, ¿ya? Según fuera saliendo. Entonces, saliendo en el resultado en la caja. Entonces, si en la caja vimos cómo se podía usar esa hoja de trabajo entre la profesora y el niño. Entonces, el niño lanzaba las bolitas, las pelotitas, y abajo resultaba 4 y 2, por ejemplo. ¿Ya? Entonces ahí después lo registraba. Entonces había un cambio de registro de lo concreto, ya la representación del 6 como 4 y 2 de manera concreta, a un registro que en realidad era un registro simbólico. En Chile usamos de la metodología Singapur el término copisi, que significa este fluir entre lo concreto, pictórico y simbólico. Concreto, pi, pictórico, y sí, simbólico. Entonces, este fluir de lo concreto, pictórico y simbólico es lo que de alguna manera se podía ver ahí. Entonces, lo concreto era el niño con las bolitas, lo pictórico era, por ejemplo, las bolitas dibujadas cuando en la página del texto aparece 4 y 2, 4 bolitas a un lado y 2 al otro. Eso es lo pictórico, la picture, el dibujo, y definitivamente lo simbólico es cuando se representa, el niño representa con su lápiz, escribe 2 y 4. Bien, ahí hemos encontrado otro elemento de la didáctica en este episodio, ¿ya? El material concreto y la hoja de trabajo. ¿Qué más se nos ocurre? Nos falta uno que también podríamos decir que hay como aritmética, arte, pero educación física con la direccionalidad. La direccionalidad, ya, sí. También es matemático, digamos, el derecho izquierda, lógico, es un desarrollo de la lógica en el niño, de la habilidad espacial también, ¿ya? De la lateralidad, ¿ya? Bien, ¿hay alguna otra contribución? Qué lástima que Yolima no pueda contribuir, que no la podemos escuchar. A lo mejor puede escribir en el chat, ¿ya? Pero Roxana también puede No sé contribuir. si se puede mirar ahí como una cuestión, no sé si del contrato didáctico también que uno puede tener como docente-estudiante, una relación. Sí, sí, efectivamente. A ver, pero ¿cuál sería el contrato aquí? Efectivamente, hay, ¿ya? Sí, porque ahí realmente cuando nosotros trabajamos con estudiantes o con niños, pues siempre hay una relación de docente-estudiante, ¿no? La instrucción del docente para realizar actividades, o sea, habrá espacios, ¿no? Por ejemplo, cuándo desarrollar, digamos, la hoja de trabajo y cuándo irse a la parte concreta o al revés, ¿no? Empezar primero por la parte concreta, ir consolidando para ir terminando en la parte semiconcreta, llamaríamos la hoja de trabajo, ¿no? Sí, está bien, la hoja de...
Bueno, el niño el maestro guía y el niño está construyendo. Que no solo el maestro. ¿Qué pasó? ¿Aló? No sé, no se oye. Sigue hablando, sigue hablando. Sí, no sé yo lo que dije. Lo que dije fue que contraste de maestro-estudiante es que el maestro está guiando al estudiante y el niño está construyendo el aprendizaje. Claro. Sí, el maestro guía porque no le va diciendo la respuesta. Pues, no la escuchamos ahí, Olima. Bueno, si no yo lo escribo, usted lo corrige. Ya, Roxana escribe, listo. Ok. Bien. Yo me voy a quedar callado para escucharlas. ¿Qué había de común entre el primer y segundo video? Creo que ahí había la cuestión de la mamá con el niño, ¿no? La práctica. Ya, perfecto. Que la mamá también sirve ahí de guía, ¿no? Para desarrollar y resolver un problema, ¿no? Bien. Lo referente a lo numeral, el ámbito numeral, se repetía acá. También la suma, la automatización de la suma. Voy a dejar para que otro diga. Si no, yo continúo. Pero que vaya quedando registrado. Roxana, ¿anotaste el ámbito numeral? Sí. Se mantiene el ámbito en la actividad de previa, es del 1 al 5. Sí. Ya cuando le dicen la suma es siempre menor o igual que 5. En cambio, aquí aumenta el ámbito numérico al 9, ¿ya? Es decir, pasa de los números pequeños a números grandes, entre comillas grandes, pues son números menores que 10. ¿Ya? Bien. Sí. Eso quedó registrado. Y también tenemos ya que hay un apoyo de la madre. Sí, y la automatización de la suma. ¿Ya? Es que seguimos con eso, que es un objetivo primer año de primer grado. ¿Qué otra cosa encontramos? Símbolo numeral. Se cambió de flores a cubitos al final y lo que propone ahora, recuerde que en la primera era llenar en esa matriz que ellos decían, ahora tiene que usted enlazar esa frase, ahora tiene que usted inventar una frase, escribir una frase que vaya de acuerdo a los cubitos, entonces ya hay una problemática, ¿cierto? Sí. Ahí hay un salto gigantesco. Pero entonces fíjate que cambia, digamos, la representación. Sin embargo, muestra también el video lo que es el conteo, muestra 3 situaciones. Entonces, ya es un problema en el que el estudiante está obligado a contar las flores, ¿cierto? Y comprobar de que lo que dice el enunciado es acorde a lo que está en el dibujo, ¿cierto? Sí. Entonces, digamos que ese problema sería bueno para interpretar de que el estudiante está entendiendo la noción de número mediante el conteo. Entonces, uno va haciendo el empalme y, entonces escoger esta respuesta porque realmente está reconociendo el número, no el numeral, el número, ¿cierto? De acuerdo al enunciado. Y por lo tanto puede dar respuesta a la totalidad. Lo que pasa es que la idea es que él diera la respuesta con 9 flores, entonces, pero él pone la respuesta con el numeral. Entonces, yo noto ese tipo de cosas, pero pues, digamos que esas son mis opiniones respecto a eso. ¿Qué pena? No, de acuerdo. Me parece bien de que sí, el niño responde con un numeral, ¿verdad? Y partimos de una parte concreta.
Bien, sí se ve también en la utilización de material semiconcreto que se mantiene en el elemento anterior, del listado que teníamos por ahí, también del que nos fue compartido. Sí hay un ámbito numérico, ¿verdad? Se sigue manteniendo el ámbito numérico, hay varios elementos ahí. Am, Hay material, en este caso, el material no es concreto, sino que ahorita ya pasamos como ya no manipula, sino que está utilizando elementos del libro que son como nosotros lo conocemos por aquí como semiconcretos, o sea, donde el alumno puede observar lo que puede, pero no lo está manipulando ni lo utiliza para la misma suma. Digamos, sí. Lo que pasa es que ella estaría, digamos, lo que dijeron ahorita, el contrato didáctico. Ahí es donde empieza a mediar eso. Entonces, la representación del libro es como el contrato didáctico entre lo que quería trabajar antes. Esa manipulación concreta ahora ya no va a ser concreta, sino ahora él tiene que forzar y elevarse, ¿cierto? Subir hacia ya a imaginar de que lo está trabajando en la mente. Y por lo tanto, como lo está manipulando en la mente, puede dar la respuesta. Yo lo veo de esa manera. Sí, sí, realmente me gusta mucho la idea de que comparen las tres situaciones y ver cuál representa la suma. Helen, ¿iba a decir algo? No, es que lo dejé abierto y estaba prestando la atención al compañero. Pero sí, opino igual, ahí la representación que se utiliza, y no solo es la numérica, sino también lo que es como las imágenes, lo pictórico, que es el apoyo visual con respecto a las florecitas. Y hay un apoyo visual, ¿verdad? Siempre el apoyo visual material. Volvemos en 2 minutos, dice. Bueno, material. ¿Qué otras cosas encontramos que pueden... hay un repaso, aunque ellos no lo toman en la lista que ellos plantean, ¿verdad? Tampoco. Aunque veo que al final de cuentas sí se utiliza el repaso, pero no está bastante como ligado al problema como tal, ¿no? Pero sí hay un repaso de una tarea. Siempre se da el proceso del repaso, ¿verdad? Voy a anotar esa parte del contrato didáctico. Aquí en esta parte apoyo visual del material. Con un nuevo contrato didáctico, ¿verdad? Donde, como dice José Luis, se aporta más el trabajo es mental y visual, más que manipulativo. Elemento 4 que se pueda mantener de lo que teníamos por ahí. Sí hay analogías un poco, pero más bien pareciera un poco más también que seguimos viendo el tema de la composición por ahí, ¿verdad? Cuando vemos que ambos al tener una cantidad de flores por este lado y una cantidad de flores por el otro, al final tenemos un total que es el de 9. Lo ve de lo particular a lo general. Ajá. Podríamos decirlo. Yo proponía, era de lo general a lo particular, que sería interesante. Bueno. Sí, ¿y eso se mantiene con lo anterior, de lo general a lo particular? Claro, porque recuerde que ellos contaron, recuerde que la mamá le contó las bolas y él después vio cómo descomponía de lo general a lo particular. Y se induce de lo general a lo particular. Sí. Me gusta que al final aquí ellos redactan una frase, o sea, si hay una utilización de frases, ¿verdad? Numéricas. No sé si en el anterior hubo también lo de las frases. No, era solamente notar con el numeral. Entonces aquí ya le pone en juego cómo la nomenclatura, cómo lo va a escribir. Sí. Inclusive no pude visualizar, ya no me va a tocar irnos. Y no sé, un quinto elemento. O solo lo dejamos con 4. Que se mantenga el video anterior a este.